Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer 4 versículos, del 22 al 25. Dice así la palabra del Señor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Después de haber enfocado la responsabilidad del cristiano, del creyente, el apóstol Pedro ahora es como que está hablando de la responsabilidad del amor fraterno, del amor fraternal, del amor entre los hermanos en la fe. El amor debe ser una de las características sobresalientes de la vida cristiana. ¿No es así? No ocupa el amor un lugar pequeño, sino que está entre las más grandes virtudes cristianas, por no decir entre la más grande de las virtudes cristianas. El amar a nuestros hermanos, aquellos que están junto a nosotros, a veces no es tan fácil como parece. Si bien muchas veces decimos y hablamos del amor, predicamos, hablamos, decimos, sin embargo, cuando hablamos de la parte práctica, nos damos cuenta que parece que estuviéramos contando otra historia. Tenemos que tomar en cuenta que quizá en este contexto de lo que estamos diciendo surge una pregunta. Porque hay algunos que dicen, bueno, sí, yo recibo el amor de Dios, pero ¿cómo puedo amar? El apóstol Pedro, en este breve texto que leímos, en estos pocos versículos, en realidad nos da un poco la respuesta de cómo debemos amar. En primera instancia, en el versículo 23, vamos a ir mirando algunos puntos, salteando la lectura que hemos mirado hoy. El versículo 23, lo podemos leer, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos. ¿Qué quiere decir ser renacido? Nacer de nuevo. Re significa de nuevo, ¿no? Nacer de nuevo. La naturaleza pecaminosa, influida por el mismo Satanás, no puede amar la verdad. No puede amar la verdad, de ninguna manera. Entonces, para poder amar inclusive a otro, es necesario nacer de nuevo. Es necesario pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. Necesitamos ahora tener la naturaleza de Dios. Bien dice la palabra que Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina. Y esto no es un dicho, una palabra, una frase bonita. Esto es una experiencia que cada cristiano tiene que tener. ¿Está usted participando de la naturaleza divina? ¿Sí o no? Y esto es el renacer, el nacer de nuevo espiritualmente a una naturaleza maravillosa, una naturaleza divina. Y esto es algo que realmente Dios muestra en su palabra. Es necesario el nuevo nacimiento, tener esta nueva
naturaleza, esta naturaleza de Dios, porque la esencia de Dios, ¿cuál es? ¿Qué dice Juan 4:8? Porque Dios es amor. Entonces, la evidencia de que poseemos esta naturaleza es que podemos amar. Ahí podemos leer los versículos 7 y 8 de Primera de Juan 4, y dicen así: amados, dice el apóstol Juan, amémonos unos a otros. Y dice ¿por qué? ¿Por qué nos tenemos que amar unos a otros? ¿Se acuerda el texto? Amémonos unos a otros porque somos todos buenos y porque todos... No, el texto, ¿qué dice? Porque Dios es amor, porque Él es amor. Todo aquel que ama, con el amor de Dios, ¿se entiende? Es nacido, ¿ve?, de Dios. Ha experimentado el renacimiento, el haber nacido de nuevo, el haber nacido de Dios. Y conoce a Dios. El que no ama, en quien no se ve esta evidencia, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mire, es muy claro el texto, y es tan claro y es tan evidente que no podemos entender cómo no se entiende, o por lo menos no se practica. Es algo que parece que lo subiéramos y lo sabemos y lo podemos repetir hasta, ¿no?, como de memoria, como algo que lo sabemos mucho. Sin embargo, del dicho, como dice, al hecho hay mucho trecho, ¿no? Hay mucha distancia. Jesús le dijo a Nicodemo venía con sus cosas en su cabeza, en su corazón. Posiblemente podemos inferir la pregunta que Nicodemo le quería hacer al Señor. Digo esto porque en realidad el Señor no le dio tiempo para que él expresara cuál era la petición. Entonces Nicodemo hizo una introducción: maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no Dios no está con él, y todo ¿no?, como un preámbulo, y el Señor le corta la inspiración a Nicodemo y le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo se habrá sorprendido sobremanera, y les voy a decir por qué. Porque no entendía lo que Jesús le decía. No entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Tal es así que las respuestas o las preguntas de Nicodemo a lo que Jesús le dijo parecen que fueran preguntas de un niño, ¿no? ¿Y cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? No había entendido en absoluto, ni cerca de comprender lo que el Señor estaba diciendo. A lo que el Señor le responde: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es carnal, no lo vamos a transformar nosotros. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, no te asombres de que te dije que te es necesario nacer de nuevo. Él tenía que entender que esta era una experiencia que no podía ser selectiva, decir, bueno, sí o no, o puedo nacer o no, pero no, esto era fundamental. La respuesta a todos los interrogantes que tenía Nicodemo en su mente y en su corazón era tenés que nacer de nuevo. ¿Y quiere que le diga? La respuesta a todos los interrogantes y a todas las cuestiones que tenemos a veces en nuestra mente y en nuestro corazón tienen la misma respuesta. Porque como pretendemos a veces analizarlas, resolverlas a través de nuestro entendimiento, es imposible que podamos saber
qué es lo que está pasando o qué es lo que Dios quiere al respecto. Porque no tenemos una mente renacida, no tenemos una mente espiritual y evidentemente no podemos conocer las cosas de Dios. Necesitamos nacer del Espíritu. Ahora, el texto en realidad habla y funde dos cosas. Dice, y ahora lo vamos a leer en el versículo, pero también por la palabra de Dios, dice el texto, que vive y permanece para siempre. Vive y permanece para siempre. Es una palabra que en principio vive. ¿Qué quiere decir que vive? Que tiene vida. Pero no solamente tiene vida, y ahí viene lo más importante ahora para nosotros, sino que produce vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. ¿O no es así? Claro. No solo son palabras de vida, no solo tienen vida en sí mismas, sino que estas palabras de Dios producen vida. Y dice también que la palabra, esta palabra de Dios, permanece para siempre. Por tanto, produce, ¿qué clase de vida? Eterna. Produce una vida que nosotros no conocemos acá en la tierra. Porque acá en la tierra todo lo medimos con una medida de tiempo muy chiquitita. Produce una vida eterna. Produce una vida eterna. Por tanto, los creyentes que han experimentado la gracia del Espíritu, la gracia, el obrar del Espíritu en su vida y el poder de la palabra de Dios, de una manera genuina, verdadera, han experimentado el nuevo nacimiento, porque ahí apunta la obra de Dios. Es lo que produce en nosotros ese nuevo nacimiento. Y una de las formas que se manifiesta esta bendición es por medio del amor fraternal. ¿Qué le parece? ¿Dice amén a esto? Es por medio del amor fraternal. Ahora tenemos esa responsabilidad. Como dice el versículo 22, la obediencia a la verdad. Y por medio de esa obediencia, amarnos unos a otros, amar a nuestros hermanos en la fe, a nuestros hermanos en Cristo. Por supuesto, cuando hablamos del amor, el amor da para mucho, ¿eh? Ahí podemos hablar un día entero del amor. Pero en definitiva, como estamos hablando del amor práctico y el amor que nos atañe como cristianos, lo primero que sabemos y está descontado es que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Pero después de amar a Dios y de manifestar que amamos a Dios como Él nos amó, ¿a quién debemos amar? ¿Al perro? ¿A la casa? ¿A lo que tengo en el banco? ¿A quién debo amar? A nuestros hermanos. A nuestros hermanos. Y esto es algo que verdaderamente se muestra como evidencia. Por eso dice la Biblia que el que no ama a su hermano no ha conocido, ni siquiera ha conocido a Dios, porque en esencia Dios es amor. No es que Dios tiene amor. ¿Cuánto amor tiene Dios? No. Es amor. La esencia del ser de Dios es el amor. Por eso que dice que todo se acabará, aun cuando habla de los dones tan hermosos, ¿no? Como el don de sanidades, el don de palabra de ciencia, el don de la fe, todo eso dice que se va a pasar. Finalmente brillarán 3 de las virtudes que son la fe, la esperanza y el amor, pero más allá solamente permanecerá el amor, porque el amor de Dios nunca deja de ser. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nunca deja de ser. Se van a acabar todas las cosas, la profecía, todo pasará, pero el amor de Dios permanecerá para siempre. Tal vez nos recuerda esto, esa declaración de Dios
hacia su pueblo que dijo, o cuando dijo, con amor eterno te he amado. ¿Usted se hace suya esa palabra? ¿Usted cree que Dios lo amó a usted y lo ama a usted con amor eterno? No tiene nada que ver ese amor de Dios con los amores temporales de la carnalidad humana. Nada que ver. Entonces tenemos que comprender que esto es algo que debemos practicarlo y algo que tenemos que vivirlo como cristianos. La segunda cosa que vemos es la purificación espiritual. Amén. Cuando leemos y repasamos, versículo 22 ahora, habiendo purificado, primero hablamos del renacer, de nacer de nuevo por el Espíritu, amén, por el Espíritu y la obediencia a la verdad, a la palabra de Dios. Perfecto. Ahora vamos al 22 y dice, habiendo purificado vuestras almas. La purificación espiritual. Mire qué importante esto. ¿Es necesaria la pureza espiritual? Muchas cosas hay en nuestros corazones que no nos permiten amar a Dios como lo tenemos que amar y por ende ni tampoco podemos amar la obra de Dios como la tenemos que amar, ni amamos a nuestros hermanos como lo debemos amar. Por eso necesitamos esta purificación espiritual. Y aquí el apóstol Pedro dice que hay dos maneras a través de las cuales podemos alcanzar esta purificación. Están en el mismo texto. Hoy no nos vamos a mover demasiado de estos versículos que elegimos. Pedro ya viene avanzando con la declaración de que debemos obedecer, la obediencia a la verdad. Cuando leemos en este mismo capítulo de Pedro, el 1.14, ¿qué dice el 1.14? ¿Lo quieren leer fuerte? Amén. Como hijos obedientes, a ver, fuerte. Ahí está. Como hijos obedientes. Ya Pedro está perfilando ahí de entrada esta virtud de la obediencia. Por supuesto, cuando hablamos de la obediencia, el gran ejemplo, o como muchas veces decimos, el ejemplo supremo de la obediencia. Cuando digo ejemplo supremo, no es ninguno de los profetas, ninguno de los patriarcas, ninguno de los reyes, ninguno de los apóstoles. Estamos hablando de Cristo. ¿Y quién es el ejemplo supremo de la obediencia? Dígalo fuerte, si sabe. Es Cristo, es el Señor. Un texto que yo se los repito en algunas ocasiones, ¿no? En Hebreos 5, 8 y 9 dice, y aunque era hijo con mayúscula, ¿de quién estará hablando? De Jesús, por lo que padeció, por su padecimiento al venir a esta tierra y por todo lo que padeció, tal cual estaba escrito de él, aprendió la obediencia. O sea que el padecimiento nos hace aprender la obediencia. ¿A usted le gusta padecer? Mire, si le gusta o no le gusta, lo vamos a dejar de lado. Pero que si Dios nos quiere sacar hijos obedientes, seguro que nos va a hacer padecer. Y estaba reflexionando cuando estaba mirando este texto que Dios me lo puso en el corazón para compartirlo con ustedes. Y pensando en el ejemplo de Pablo, que es uno de los que tenemos más abundante material de él, ¿no? Y yo digo, qué importante observar a veces la experiencia de algunos de estos hombres, de estas personas de Dios. Porque el Señor lo convirtió, ¿no? Lo transformó. Era un blasfemo, dice, perseguidor, eso lo dice él mismo de sí mismo. Y el Señor se le presenta ahí en el camino a Damasco, que iba con el propósito de perseguir a los cristianos, de entregarlos a las cárceles, consentir a lo mejor hasta en la muerte de alguno de ellos.
Y el Señor en ese camino, con todos los poderes y autoridad que le dio el Sanedrín, ese consejo de los judíos, iba seguro sacando pecho hasta que antes de llegar a Damasco, a la ciudad, la capital de Siria, se le aparece el Señor en la forma o en la manifestación de una luz tan brillante que era más que la luz del mediodía. Y que esa luz hizo que Pedro se cayera al piso. No sabemos. Algunos dicen se cayó del caballo. Pablo. Algunos dicen que se cayó del caballo. No sabemos si iba a caballo. Ese dato no es muy bíblico. Pero se cayó. Si iba caminando o iba de donde fuera, quedó en tierra. Y ahí viene la experiencia, ¿no? Jesús le habla. Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Mire, yo soy Jesús, a quien tú persigues. No, pero yo estoy persiguiendo a los creyentes, a los cristianos, no, vos estás persiguiendo a mí. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y ahí viene Y entonces ahí ya Jesús le dice, porque tenía que hacer una obra de transformación en Pablo, ¿no? No es que esto se levantó y ya era el apóstol Pablo. No, tuvo que aprender, ¿no? El otro día hablábamos un poco, no sé si el jueves creo, ¿no? Hablábamos un poco que para que Dios lo comenzara a usar como misionero, pasaron unos 14 años desde ese momento del encuentro con Jesús hasta su primer viaje misionero, ¿no? O sea, hubo un aprendizaje, una cuestión. Pero durante toda su vida el Señor iba a tratar con él. Y el Señor ya se lo había adelantado en ese momento de la conversión. Vas a tener que entender cuánto vas a tener que padecer por causa de mi nombre. No es que el Señor le hizo pasar toda esta experiencia y dice, no te hagas problema, ahora todo te va a ir bien. Ahora no vas a tener ningún problema, vas a ser una saeta. Y entonces empecé a recorrer así rápidamente la historia de Pablo y sinceramente fue lo que le pasó. Fue lo que pasó. Su vida de servicio, su vida, digamos, como cristiano, pero su vida de servicio, en el servicio cristiano, estuvo asignada por las dificultades, el padecimiento. Fue apedreado, ¿no? Fue azotado. Tuvo que pasar por el naufragio. Varias veces estuvo a punto de que lo mataran, el Señor lo tuvo que librar. O sea, tuvo que pasar. Hasta que en uno de los testimonios que da, dice, habíamos perdido la esperanza de mantenernos con vida, dice Pablo. Sin embargo, en medio de toda esa situación, de todas esas cuestiones que tuvo que padecer por causa del Evangelio, por causa del ministerio que Dios le había dado, Dios estaba forjando realmente un hombre de Dios, un misionero y un mensajero por sobre todas las cosas, un apóstol. Apóstol significa mensajero, que iba a recorrer gran parte del mundo antiguo, llevando y extendiendo el mensaje del reino del Señor. Qué hermoso esto, ¿no? Alguno dirá, pastor, no le veo nada de hermoso. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Alguna de estas cosas lo mantuvo a Pablo en angustia? ¿Alguna de estas cosas lo mantuvo a Pablo quejándose? No. Él siguió firme, adelante. Y cuando ya está terminando su carrera, es decir, su vida y su servicio aquí en la tierra, dice esas palabras que coronan un poco lo que estoy diciendo. He acabado la carrera
He acabado la carrera. ¿Ustedes se lo imaginan diciendo así a Pablo? No. Él dice, he acabado la carrera con gozo. Con gozo. Y sé que me espera la corona de la vida. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Usted ama la venida del Señor, ¿no? ¿Está dispuesto a padecer para aprender la obediencia? Ahora, Cristo tuvo que padecer para aprender la obediencia, dice el texto que hemos leído recién. Lo dice claramente, aunque era hijo de Dios y perfecto, y sin embargo, al haberse hecho como uno de nosotros, al haber tomado nuestra humanidad, tenía que aprender la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿perfeccionado en qué? En la obediencia, vino a ser autor como un resultado de eso. Fíjese, la fuerza de las palabras, del mensaje que tenemos acá. Habiendo sido perfeccionado en el padecimiento, aprendiendo la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Yo digo, qué importante entender esto. Qué importante. Habiendo sido perfeccionado, habiendo aprendido la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. ¿Estaremos nosotros dispuestos a obedecer al Señor? A veces no es fácil obedecer al Señor, porque lo que el Señor nos demanda a veces no nos gusta. Porque la carne, nuestra forma de pensar humanamente, tira para otro lado. Y a veces cuando Dios nos mete en esas situaciones, parece que, ¿no? Parece que nos resistimos. Y ahí es cuando debemos aflojarnos en las manos del Señor y decir, como Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué le parece? Se había rendido, no iba a luchar con el Señor, sino que iba a luchar con el Señor contra todo lo que iba a venir por delante. Y Dios le iba a hacer, como dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, no solo un vencedor, más que vencedor, por medio de aquel que nos amó. ¿Qué le parece? ¿Él pudo vencer todas las cosas? Sí. Sí. Y no hubo nada, ni peligros, ni espada, ni hambre, ni persecuciones, no hubo nada que lo pudiera separar a él del amor de Cristo. Ni ángeles, ni principados, habla de las potestades espirituales de maldad, ni lo presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte. Pablo dijo, para mí el morir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nada lo podía separar a él del amor de Cristo Jesús. En todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. Así que, en primera instancia, la obediencia a la verdad. ¿Cuál es? Hago para completar el sentido, ¿cuál es la verdad? Lo dividimos en dos también. La verdad la dividimos en dos, que es una. Pero decimos, ¿quién es la verdad? Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad. El camino, la verdad y la vida. Ahí está. ¿Y dónde está esa verdad revelada? Mi palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Sí que tenemos la verdad. Amén. Si alguno dice, ustedes creen que tienen la verdad. Sí que la tenemos, doblemente.
Tenemos la verdad de la palabra de Dios, que es la regla infalible de conducta de nuestra vida. Y tenemos a quien es la verdad, a Cristo morando en nuestros corazones. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces, qué lindo complemento este, ¿no? Obediencia a Cristo, obediencia a la palabra del Señor. La segunda cosa, la primera dijimos obediencia a la verdad, y ahora decimos, o dice el texto, mediante el Espíritu. Si quiere lo leemos de nuevo para ver cómo viene la mano. Versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por, primero, la obediencia a la verdad, y ahora mediante el Espíritu, mediante el Espíritu, es decir, por medio del Espíritu, Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo. Alguno dirá, ¿cómo podemos obedecer la verdad si estamos en este cuerpo que siempre nos tira para abajo, siempre nos tira para otro lado? Y la respuesta es por medio del Espíritu Santo. Tenemos que ir sí o sí a Romanos, ¿qué capítulo? A ver, capítulo 8, andad en el Espíritu. Amén. Si vivimos en el Espíritu, tenemos que vivir en el Espíritu. El Espíritu tiene que vivir en nosotros. Ahora hay una ley que Pablo la llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la otra ley, que es la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que nos hace posible a nosotros realmente vivir como Dios quiere que lo hagamos. Creo que esto es algo importante entonces, que podamos alcanzar esa purificación espiritual mediante la fe en la verdad, mediante la obediencia a la verdad y mediante la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es el que nos da la fortaleza para que lo que es imposible para nosotros, porque somos débiles en cuanto a la carne, sea posible para Dios por medio del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Amén, hermano. Y bueno, el segundo punto y el último dice la manera del amor. Habiendo entendido cómo podemos amar a nuestros hermanos, ahora surge la pregunta, ¿cómo podemos expresar ese amor? ¿Cómo lo debemos expresar ese amor? Porque yo tengo un amor tan grande acá adentro. Pero la cosa es cómo lo debo expresar, ¿no? Y aquí también hay algunas cuestiones, y son tres. La primera dice, y lo dice muy, muy claramente el versículo 22, ¿no? Que debe ser un amor no fingido. Mire usted, debe ser un amor no fingido, sin hipocresía. Mire, esta palabra, hipocresía, viene de un término griego, upócrites, que se usaba para hablar de la máscara que un actor usaba para interpretar cierto personaje. O sea, para representar algo que no era. Muchas veces usamos nosotros máscaras para ocultar lo que realmente somos. Y sabe que al Señor le gusta que estemos a cara descubierta, sin máscaras. Muchas veces usamos esas máscaras cuando reímos y hablamos amablemente y en realidad en nuestro corazón hay un fuerte resistir, un fuerte resentimiento contra la persona que tenemos por delante. ¿O no? Sí. Es una máscara, ¿no? Es una acción que a Dios le desagrada, porque en realidad Dios detesta la hipocresía. Si no recordamos mal, cuando Jesús tuvo que hablarle a los fariseos de su tiempo, le destacó la característica sobresaliente de ellos. ¿Y cuál era? ¿Cómo los llamó? Amados hermanos fariseos.
amados hermanos doctores de la ley. No. Les dijo hipócritas, porque tenían una máscara colocada, porque tenían una máscara que les hacía ver adelante de los otros lo que en realidad no eran. Entonces, qué importante para nosotros saber que debemos estar a cara descubierta. Amén. Jesucristo es el ejemplo genuino de todo esto. Él siempre fue quien era. Nunca simuló ser otra cosa. Entonces nosotros tenemos que, en ese amor debe ser genuino, sin fingimiento, sin hipocresía. Porque si yo digo, el amado hermano, qué sé yo, y después por atrás... ¿Qué está pasando? Pedro indica que esto está mal. Es una actitud carnal y que debemos luchar contra esto. Digo luchar porque a veces sacarse a la máscara no es tan fácil. Porque se nos descubre tal cual somos. Y a veces no estamos preparados a ser expuestos tal cual somos frente a los demás. Amén. Amén, amén, amén. Mire, nos guste o no nos guste, es una realidad y es una verdad. Y el Señor nos confronta con esta verdad en su palabra. Y nos dice que el amor tiene que ser sin fingimiento. Si digo que yo tengo mucho amor, pero finjo, no tengo que fingir nada. O amo o no amo. Entonces, el verdadero amor no es solo de palabra o de un gesto. Porque a veces todo parece que pasara por ese lado, ¿no? Tenemos una sonrisa que es prefabricada y una actitud que es, nos ponemos en ese modo para que podamos ser amables con todos, pero en realidad no es con todos. Entonces sigo el texto, no amar solo de palabra. Quisiera que lo sigan ustedes. En Primera de Juan, sino de hecho y en verdad, no en hipocresía. Porque está el amor hipócrita, el amor que no es genuino y que ama por interés y que ama porque espera tal vez recibir alguna cosa a cambio o porque no quiere quedar mal, pero eso no tiene lugar en la vida del cristiano y mucho menos en su interrelación con nuestros hermanos de la fe, en la obra de Dios y en nuestro camino hacia la eternidad. Porque si hay algo limpio y puro y genuino es el amor de Dios para con nosotros. ¿O no es así, hermano? Amén. El segundo punto, son como pensamientos que quedan, ¿eh? Hay mucho para, como dicen algunos, mucha tela para cortar acá, pero queda el pensamiento, está claro. El segundo dice, en el mismo versículo 22, que debe ser un amor entrañable. Entrañable habla de entrañas. Las entrañas son las vísceras, es lo más profundo de nuestro corazón. Si vamos al Levítico son los riñones, ¿no? Y nosotros decimos el corazón. El amor cristiano no debe ser una formalidad. No es una formalidad. Sino que debemos realmente, o debe mostrarse o brotar de lo más profundo de nuestro corazón. De lo más profundo. Por Dios, por la obra de Dios y por nuestros hermanos que son parte de la obra de Dios. Y como dijimos antes, se debe manifestar con acciones concretas. Perdonar las faltas. No nos enseña el Señor que debemos perdonar. Sí, tenemos que perdonar, ser perdonadores. Si alguien tiene una cosa contra el otro, dice que nos debemos perdonar. Nos debemos perdonar.
nos debemos tener paciencia. ¿Usted tiene paciencia? Y alguno dirá, ¿con quién? Con todos. La paciencia se define como la capacidad de soportar bajo una presión. Soportar algo que nos incomoda. Eso pone a prueba si tenemos o no tenemos paciencia. ¿O no? Mire que la palabra dice que con paciencia ganaréis vuestras almas. No es cosa secundaria, ¿no? Entonces, qué importante que podamos realmente ser pacientes con las imperfecciones de los que nos rodean. Pero como dijo el apóstol Pablo, sabiendo que nosotros también estamos llenos de imperfecciones. Amén. Amén. 2 o 3 parece que están de acuerdo. Nosotros también, como dice, estamos llenos de imperfecciones. Entonces, vamos a necesitar que aquel otro también nos tenga paciencia a nosotros. Como Dios nos tiene paciencia a usted y a mí y a todos. ¿O no nos tiene paciencia? Dice que Él es el Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Qué le parece? Si no fuera por la paciencia del Señor, ¿dónde estaríamos? Ya no estaríamos, creo, ¿eh? Entonces, qué importante que comprendiendo esto, nuestra forma de ser interior y nuestra forma de actuar, genuina, veraz, real, pueda rendirse de esta manera, con un amor de lo más profundo del corazón, de donde vamos a poder realmente perdonar de corazón. No ese perdono y no olvido, ¿no? Vos, mira, te perdono, pero mira que no me olvido lo que me hiciste, lo que me dijiste, o lo que hiciste. Ahora, mire cómo quedamos delante de Dios. A ese mismo que yo le digo eso, Dios dice, te perdono y me olvido de todos los pecados que cometiste y los tiro a lo profundo de la mar. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedamos nosotros con esta práctica de amor, de perdono y no olvido? Todo esto nos hace pensar, ¿no? Por eso no dicen amén, porque están pensando. Estamos pensando. La última cosa. Así no se nos gasta el cerebro. Debemos tener un corazón de amor puro. De amor puro. Pablo dijo a Timoteo, y hablando de la pureza, que se debía conservar puro. No participes, dice el texto, de pecados ajenos. Consérvate puro. El corazón puro es el corazón que proviene de aquellas motivaciones que vienen de la voluntad de Dios. Es decir, amamos con el amor de Dios. Porque a veces se confunde ese amor. Porque no hay pureza de corazón. Pero ese no es el amor de Dios. Entonces, cuidado, que el amor tiene que ser de un corazón puro, de un corazón puro. Entonces tenemos que tener cuidado con las motivaciones de ese amor. Con las motivaciones. Y teniendo en cuenta de que Dios nos ama a todos por igual. ¿O no? A todos por igual. No importa la diferencia que tengamos, que son las que hacemos nosotros, ¿no? Él nos ama a todos por igual porque Dios no hace acepción de personas. Entonces entendemos que la motivación de Dios es bendecir a todos. Al bueno, al malo, al regular, al que es de acá, que es de allá, que es del otro lado. Dios nos ama a todos.
A la humanidad, creo que lo decíamos el jueves también, algo de esto. A la humanidad ama. A todos. Como dice el mismo apóstol Pedro, que Dios nos ama de tal manera que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno se pierda. Ninguno. Y cuando decimos ninguno, Ana, hermanos, es ninguno. No es de los que nosotros consideramos que no se merecen perderse. No, de ninguno. Aún los que consideramos que están tan metidos en el mundo y en las cosas del mundo que hasta nos causan escozor. A esos y por esos también Cristo murió. Entonces, la motivación de Dios es una motivación pura. Y esa misma motivación de corazón puro debe tener también el cristiano. De nada vale que yo abrace a un hermano y digo, ¿cómo te quiero? Y qué sé yo, y resulta que al otro no lo miro, ni lo digo, con este no quiero saber nada. ¿Qué le pasa? Dios me está diciendo, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la motivación de esa manifestación de amor? Si no coincide con el amor de Dios. Con esto terminamos. Sabemos que de todas las virtudes cristianas, la más importante es el amor. Hay un mensaje en el libro de Apocalipsis, no lo vamos a ver ahora, a la primera iglesia que se le escribe, que es la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Y el Señor le dice, es una palabra fuerte, que tenía que volver al primer amor. Volver al primer amor. Al amor de Dios. Al amor a Dios. Al amor por la obra de Dios y al amor por sus hermanos en la fe. Entonces era una iglesia que parecía que estaba todo bien, pero estaba todo bien. Pero tengo una cosa, le dice el Señor, contra vos. Y tenés que volver al primer amor. Porque caíste, recuerda, ¿de dónde caíste? Si se nos dice que hemos caído de algún lugar, quiere decir que antes estábamos más arriba. Amén, nadie se cae para arriba. Así que ellos habían empezado bien, pero parece que se habían olvidado de la práctica del amor en el contexto de la comunión en la iglesia, entre los hermanos, entre la comunidad del reino de Dios que es la iglesia. Entonces, ahí les apunta el Señor, está todo bien, todo lo demás está bien, pero una cosa te digo, que tenés que volver al primer amor, al primer amor. Quiero terminar solamente con unas palabras de Jesús, que ustedes las deben conocer perfectamente. Jesús les dijo a sus discípulos en torno a este tema: en esto conocerán que son mis discípulos, mis seguidores, que son de mí. Si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Acaso sería este el testimonio que los identificaría como discípulos de Cristo? ¿Sí o no? Lo dice ahí, no lo inventé yo. Lo dijo Jesús. Lo dijo el Señor. En esto van a conocer los demás que somos seguidores del Señor. Si verdaderamente nos amamos con todos los contenidos que hemos revisado hoy, como dice la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a poder hablarle al que está afuera? ¿Cómo vamos a poder decir que amamos al que está afuera para que se salve si no amamos a nuestro hermano con quien tenemos que compartir nuestra vida cristiana y nuestro servicio cristiano? Con quien compartimos la esperanza de nuestra vocación. ¿No es así?
¿No será que también cuando esto pasa, los de afuera se escandalizarán de nosotros? Porque cuando ellos vean que no nos amamos entre nosotros, ¿cómo vamos a amar a otros? ¿Cómo los vamos a amar a ellos? Pero si ellos ven que nosotros nos amamos como nos tenemos que amar con el amor genuino y verdadero del Señor, ellos van a conocer que realmente somos del Señor, que somos discípulos de Cristo, que pertenecemos al Señor. Y no hace falta para esto, entonces, dar grandes y elocuentes mensajes, sino una vida de testimonio para la gloria de Dios. ¿Estaremos nosotros dispuestos en esta mañana a pedirle al Señor que nos ayude en esto? Estos versículos que, ¿saben? Casualmente, este texto lo leemos casi todos los meses cuando participamos de la Cena del Señor. ¿Lo recuerdan? Sí, leemos este texto desde más atrás y leemos todo este pasaje. Qué hermoso, ¿no? Que podamos verdaderamente entender que esto es lo que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos recibir esta bendición maravillosa de parte del Señor.